Muy buenos días, amigos, hermanos que nos ven en las redes sociales. Nuevamente estamos en el estudio de la palabra acerca de la vigilia de oración. Es un estudio un poco extenso, pero siempre estamos tomando en cuenta todo lo que se hace dentro de una vigilia de oración. Por esa razón estamos abarcando tal vez un poco extenso, pero es para nuestra edificación, para que se nos quede grabado en nuestra mente. Y cuando tengamos que estar en una situación en la oración donde estemos hablando con Dios o cuando Dios nos esté dirigiendo, sepamos qué hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Bueno, habíamos hecho estos estudios. Amén. Habíamos hablado de estos puntos. ¿Por qué debemos hacer una vigilia de oración? Habíamos tomado en cuenta 13 puntos, ¿se acuerdan? El primer punto que habíamos visto es consultar a Dios sobre decisiones importantes para nuestra vida, la cual ya habíamos hecho. Hemos hecho un repaso de cómo los hombres de Dios consultaban antes. Ellos habían hablado acerca del Urim, Tumim, en los tiempos de los sacerdotes, amén, en tiempos de la ley. Así se hablaba a Dios, amén, en tiempos del gobierno humano, la dispensación, amén. Los tiempos de los reyes de Israel, de Judá, todo eso se hablaba, amén. Habíamos visto también, o vamos a ver, la intercesión por sanidad. ¿Qué es la intercesión? Es intervenir nosotros por medio o en favor de alguien o de algo, amén. Vamos a hablar acerca de la sanidad, la liberación y para obtener la unción del Espíritu Santo. Eso todavía no estamos viendo. Todo lo que está marcado con colores es lo que ya hemos visto, amén. Y lo que vamos a ver con verde es lo que recién vamos a ver, amén. Ser sensible al Espíritu Santo, eso ya hemos visto, lo vamos a ver con más detenimiento. Agudizar los sentidos espirituales en el discernimiento del bien y del mal. Eso solamente se logra en las vigilias, en los ayunos, en las madrugadas, en las oraciones de madrugada, amén. Ser llenos del Espíritu Santo, ese es nuestro objetivo, amén. Interpretar las visiones y sueños, eso lo vamos a ver el próximo domingo, amén. Y recibir instrucciones y ser guiados por el Espíritu Santo, lo vamos a ver. Ejercitar los tipos de oración, amén. Eso vamos a ver qué es una oración de intercesión, muchos aspectos vamos a ver, amén. Cómo es la oración de quebrantamiento, de humillación. Hay muchas fases de la oración, amén. Vamos a ver eso también. El 9 ya hemos visto cómo obtener sabiduría en la enseñanza de la palabra de Dios, amén. Eso se adquiere, como hemos dicho, por estudio de la palabra. Uno por eso, y otro se obtiene por la oración, y más aún se agudizan las oraciones de vigilia, ¿amén? Empiezas a entender y a comprender y a enseñar de acuerdo, o sea, no solamente de acuerdo a la palabra, sino a la unción del Espíritu Santo. Ya las palabras ya tienen poder. Cuando tú hablas, ya la atmósfera cambia, amén. A ese nivel vamos a llegar, pero solamente con la oración, amén. Por eso estamos aprendiendo la palabra. Que Dios te muestre y te enseñe cosas grandes y ocultas que no conoces. Eso hoy lo vamos a ver, amén. Tener un conocimiento amplio del mundo espiritual que nos rodea. Ahí vamos a hablar de la brujería, de los espíritus inmundos que nos van a visitar cuando empecemos a orar, amén. Porque no va a ser fácil, hermanos. Cuando empecemos a orar, se van a manifestar espíritus que van a venir a engañarnos, van a simular que nos están mostrando visiones de Dios, pero sin embargo es un engaño. Eso tenemos que aprender también, amén. Cuando tú estés solito, ahí va a venir a atacarte, te va a decir: yo soy tal persona, incluso se va a presentar como ángel de luz, porque el diablo igual se disfraza, hermano. Entonces todos estos aspectos lo vamos a ver en el mundo, el amplio mundo espiritual, donde están los ángeles, los demonios, todo eso, amén. Cómo intervienen en una vigilia de oración, amén. Sabemos que Jesús, cuando estuvo en sus 40 días de ayuno y oración,
Amén. Dice la palabra de Dios que venía un ángel para fortalecerlo y para servirle agüita. Amén. Amén. ¿Se acuerdan? Porque Jesús dijo, cuando terminó, no dice la palabra tuvo sed. ¿Qué dice? Tuvo hambre. ¿Amén? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en esos días de ayuno, ángeles le servían agua. Amén. A su nombre, gloria. Saber la voluntad de Dios, eso hemos visto. A ver, un examen de lo que hemos visto. ¿Qué es la voluntad de Dios? Es todo aquello que le agrada a Dios. ¿Amén? Todo lo que está dentro de sus mandamientos. Si obedecemos a Dios y sus mandamientos, dice la palabra que estamos amándole a Él. ¿Por qué? Porque le estamos obedeciendo. Eso es hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es estudiar la palabra. Amén. Estudiar la palabra. La voluntad de Dios es orar todos los días. Amén. Es la voluntad de Dios. ¿Qué más es la voluntad de Dios? Alabarle en todo tiempo. Amén. Es la voluntad de Dios, alabarle. ¿Qué más? La voluntad de Dios también es ayunar. Amén. La voluntad de Dios es hacer vigilias de oración. Amén. 5 aspectos que generalmente lo hacemos porque están escritos en la palabra de Dios. A ver, veamos un aspecto. La perfecta voluntad de Dios, ¿qué será? A ver, los que hemos venido la anterior semana, ¿qué había sido la perfecta voluntad de Dios? Amén. ¿Qué es, hermanos? Tenemos que detener la palabra. A ver, se han hecho un repaso, porque ustedes se anotan, ¿verdad? Los textos y los repasan, ¿verdad? O solamente lo anotan y después se olvidan. Amén. ¿Qué es la perfecta voluntad de Dios? La voluntad de Dios, lo que normalmente un cristiano hace, lo que está escrito en la palabra, todo. Oramos, estudiamos la palabra, alabamos, ayunamos, pero la perfecta voluntad de Dios, ¿qué es? Y esto hemos dicho, ser guiado por el Espíritu Santo, saber cuándo y cómo. Por ejemplo, si Dios nos dice, la voluntad de Dios es salir a predicar, amén, sí, gloria a Dios, pero cuando la perfecta voluntad de Dios es cuándo ir a predicar, el momento propicio, cuándo debemos hacerlo y cómo debemos hacerlo. Eso solamente el Espíritu te dirige. Amén. Ese es hacer la voluntad de Dios. Amén. A su nombre. Cuando estamos en una vigilia de oración, cuando el Espíritu Santo, orar bajo la voluntad de Dios, que hemos dicho, es cuando el Espíritu Santo te guía. ¿Cómo orar? ¿Qué orar? ¿Cuándo debemos reprender? No es cualquier momento. A veces creo que nos vamos acostumbrando solamente a reprender. Amén. Reprender, a veces nos pasamos toda la noche reprender. No es así. Saber cuándo, en qué momento de la oración tenemos que reprender. Amén. Y eso solamente el Espíritu Santo, a medida que vayamos ejercitando la oración, Dios nos va a empezar a dirigirnos. Saber cómo orar, cuándo hacer oraciones de liberación. Amén. Cuándo interceder. No es cuando nosotros lo suponemos o el momento propicio. No, hermanos. O cuando lo hacemos manualmente o mecánicamente, ya tenemos programado, a ver, de tal hora voy a hacer esto, de tal hora. Tal vez al principio será así, pero cuando ya ejercitemos, cuando seamos sensibles al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a empezar a guiarnos. Ya vas a ver cuándo orar, cómo orar, cuándo quebrantarnos o cómo entrar a su presencia. Dios nos va a dirigir. Amén. Tal vez va a haber un momento en que Dios te va a decir, ya hijo, descansar. Ora un momento y descansa. El mismo Espíritu te va a dirigir. A veces el mismo Espíritu no te va a dejar dormir. Dios sabe cuándo, cómo. Amén. Pero lo más importante es que tu corazón esté dispuesto. Eso es lo más importante. Amén. El llamado de Dios para tu vida. Eso lo hemos visto lo anterior. ¿Se acuerdan? ¿Qué es el llamado de Dios? Amén. ¿Para qué Dios te ha llamado?
ser pastor, para ser maestro, para ser evangelista. Amén. ¿Para qué te llama? Para ser apóstol, profeta. ¿Para qué te llama? ¿O qué es tu don? Don de servicio, dones del Espíritu, nos hablamos, don para administrar. ¿Para qué Dios te llama? Y eso solamente lo vas a saber en una oración. Tiene que ser filtrada en la oración. Amén. Entonces, de los 13 puntos, hoy vamos a ver el quinto punto. Amén. A su nombre. Gloria. Clamar para que Dios te responda y te enseñe cosas grandes y ocultas que no conoces. Amén. Clamar a Dios para que te responda y te enseñe cosas grandes y ocultas que no conoces. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque cuando vayamos a orar, hermanos, cuando vamos a crecer espiritualmente en la oración, vas a empezar. Yo sé que cada uno con un clamor viene en su corazón, con un deseo, con una petición. Dios te va a dar una respuesta. Y no solamente una respuesta, te va a enseñar por qué esa respuesta que Dios te ha dado. Amén. Según la palabra de Dios, existen dos pasos para ser enseñados por Dios. ¿Cuáles son, hermanos? Ustedes ya lo saben. ¿Cuáles son? Para recibir enseñanza del maestro de los maestros. ¿Cuáles son dos pasos? Esos dos pasos, perdón. ¿Cuáles? Ustedes ya lo saben, hermanos. ¿Cuántas veces repetimos ese texto? De memoria. ¿Cuáles, hermanos? ¿Dónde está el texto donde dice clamar para que Dios nos responda y nos enseñe? Y nos enseñe cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¿Qué? Jeremías 33:3. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Dice, clama a mí y yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Número uno, ¿cómo se accede? Lo primero que debemos hacer es clamar a Dios. Luego de clamar a Dios, ser perseverante, porque si no eres perseverante, tu oración así se va a quedar, sin respuesta. ¿Y cuántas oraciones se han quedado sin respuesta? Sin haber permanecido constante, sin haber sido paciente. El paso número uno es clamar a Dios. El segundo paso es recibir la respuesta de Dios. Y luego recién viene la enseñanza. ¿De qué? De cosas grandes y ocultas. ¿Pero de qué, hermano? ¿De qué? Lo cual no conoces, dice. ¿Por qué motivos ese clamor, esa respuesta hasta a tu oración? ¿Qué cosa se oculta? ¿O qué hay detrás de eso? Dios te lo va a enseñar. ¿Amén? Tal vez para uno será, Señor, yo quiero aprender a ver visiones. O que me reveles, me enseñas a interpretar. Y Dios te va a decir, esto es así. Te va a dirigir. Te va a decir, hijo, estudia la palabra. Estudia la palabra, todo relacionado a lo que es visiones y sueños. Amén. Dios, lo más seguro que te va a decir es, amén. Paso número uno, el clamor. Paso número dos, recibir la respuesta de Dios. Paso número tres, es que Dios te enseña cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Entonces cada uno de estos pasos lo vamos a estudiar. Amén. ¿Qué significa clamar? Hermana Noelia, ¿qué será clamar a Dios? Orar a Dios.
Orar ya puede ser orar. Pero el término clamar es muy diferente que orar. ¿Qué será? Dice la palabra, clamar con gemidos. Amén. ¿Qué había sido? Gritar, vociferar, llamar. ¿Por qué hacemos eso? Gritamos, vociferamos o llamamos a Dios por angustia o por necesidad. ¿Amén? ¿Por qué clamamos, hermanos? Por necesidad. ¿Por qué a veces nos angustiamos? ¿Por qué clamamos? Porque estamos en angustia, estamos en preocupaciones. Amén. Eso está escrito en Isaías. Anótense, solamente voy a nombrar los textos donde nos hablan estos conceptos de clamar, gritar, vociferar, llamar. Está en los textos de Isaías 58:1, ustedes ya lo conocen. Nehemías capítulo 9, verso 4. Segunda de Crónicas capítulo 32, verso 18. Oseas capítulo 7, verso 14. Y Salmos 142, verso 1 a 2. Ahí nos explica todo lo que hemos hablado, lo que es gritar, vociferar y llamar. Por angustia o por necesidad. ¿Cuáles son los sinónimos de clamar? Exigir. Amén. Número 2, suplicar. Eso está en Salmo 30, verso 8. ¿Qué más son sinónimos de clamar? Rogar a Dios, implorar, pedir, peticiones, invocar el nombre de Dios. ¿Cuándo nace o se origina la necesidad de clamar? ¿En qué momento, en qué etapa de nuestra vida espiritual? Clamamos cuando estamos en una etapa, en angustia, y pedimos el favor de Dios, la misericordia. Amén. En Mateo 20, verso 30, solamente voy a nombrar los textos, no voy a ir a esos textos, eso lo van a estudiar en su casa. Amén. Mateo capítulo 20, verso 30 y Jonás 1, verso 14. Cuando existe aflicción, Éxodo 22, verso 23, Josué 24, verso 6 al 7 y Salmos capítulo 107, verso 6 y verso 13. Cuando tenemos miedo, clamamos a Dios. ¿Sí o no? ¿Alguna vez ustedes han tenido miedo cuando estaban orando o cuando estaban durmiendo? ¿En sus sueños han tenido miedo? Siempre. Siempre. Y cuando tenemos miedo, ¿qué hemos hecho generalmente? Cuando no conocíamos a Dios, ¿cómo hacíamos? Nos tapábamos con la camisa. Pero cuando hemos conocido a Dios, ¿qué hemos hecho? Señor, empezábamos a reprender y empezamos a clamar a Dios que nos proteja y nos ayude. Amén. Eso es lo que hacíamos. Éxodo 14, verso 10 es eso. Cuando estamos oprimidos, hermanos, como el pueblo de Israel estaba oprimido, amén, por esa opresión que los egipcios le hacían, vivían en servidumbre, dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces ellos clamaron y Dios escuchó ese clamor y dice, y les envió un libertador. ¿Quién era ese libertador? Moisés. Eso fue producto de un clamor del pueblo de Israel. Cuando somos esclavos del pecado, existe un clamor para que Dios nos liberte. Éxodo 2, verso 23. Cuando estamos atribulados, estamos sufriendo, estamos en una etapa de prueba, ahí clamamos a Dios. Segunda de Crónicas 20, verso 9
y Nehemías capítulo 9, verso 27. Ahora, ¿qué es lo que estamos viviendo? Un juicio de Dios. Cuando hay juicios de Dios, hay clamor. Joel capítulo 1, verso 19. Josué capítulo 6, versos 5 al 7. Cuando la gente es idólatra, hay un clamor para que Dios toque sus corazones. ¿Sí o no, hermanos? Jueces capítulo 10, verso 10 y Primera de Samuel capítulo 12, verso 10. Clamamos a Dios cuando pedimos protección. Amén. Primera de Samuel 7, verso 8. Segunda de Crónicas capítulo 32, verso 18 al 21. Salmo 56, verso 9. Y Salmo 72, verso 2. ¿Cuándo pedimos protección? Cuando estamos en peligro. Amén. Cuando el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo, ¿qué pasó, hermanos? Cuando terminaron de pasar, dice la palabra que el ejército egipcio estaba detrás de ellos. Y cuando vieron que estaba cerca el ejército egipcio, el pueblo de Israel clamó a Dios, dice. Amén. ¿Y qué hizo Dios? Hizo levantar una columna de fuego, amén, para protegerlos, para que no avance. Amén. A su nombre. Así también nosotros pedimos protección. Yo muchas veces cuando salía tarde de la universidad allá en la ciudad de Oruro, a veces salíamos 11 así, y ese tiempo era peligroso. Me recuerdo bien, sé pedir al Señor en ese momento: Señor, protégeme, no sabe ver movilidades, protégeme llegar hasta mi cuarto, Señor. ¿Y Dios qué sabe hacer? Proteger. Sé pasar por medio de hartos jóvenes. Yo pensé que me estaba, pero parece para mí, a mi parecer, que Dios ante sus ojos me ha hecho invisible. Amén. Así Dios protege. Amén. Pero tenemos que pedir su ayuda. Pedir ayuda de Dios cuando estamos pasando momentos difíciles. Clamamos a Dios, ¿verdad? Primera de Crónicas capítulo 5, verso 20. Cuando estamos a punto de desmayar, cuando ya no podemos más, se nos acaban las fuerzas, pedimos ayuda a Dios. Amén. Salmo 61, verso 1 al 2. ¿Qué es lo que pedimos para nuestros hijos, los que no están convertidos? ¿Qué clamamos? Pedimos por salvación. Entonces, hay motivos para clamar, hermanos. No podemos decir que no hay motivos. Hay motivos para gritar, para quebrantarnos, llamar a Dios, invocar su nombre, rogarle, implorarle, decirle muchas cosas a Dios. Por el dolor que muchas veces sentimos en el corazón. ¿Cuántos alguna vez han sentido dolor en su corazón? Amén. Y en ese momento le han clamado a Dios y han tenido una respuesta de Dios. Una paz inunda tu corazón. Amén. Clamamos a Dios. Eso está en Isaías 65, verso 14. Amén. Ya hemos visto la primera fase. Ahora el segundo paso para la respuesta de Dios. En función a la petición que tú le has pedido a Dios, si te has mantenido perseverante, porque muchas veces muchos claman por algo, pero no reciben la respuesta. Amén. Si tú te mantienes, por más que no esté dentro de la voluntad de Dios, esa petición que tú has hecho a Dios, ese clamor, si tú te mantienes perseverante, Dios te va a mostrar la respuesta y te va a decir: hijo,
eso no está dentro de mi voluntad. Por esta razón, te lo va a explicar. Te va a mostrar a través de un sueño, a través de una visión, o Dios va a usar a alguien para hablarte, para responderte. Porque dice la Biblia que de una o dos o varias maneras Dios nos habla y el hombre a veces no entiende. Amén. A veces en visión nocturna, en sueños, o cuando estamos a punto de dormirnos, a reposar. Dios ahí nos da un consejo. Ahí Dios nos habla. Dios tiene diferentes lenguajes para hablarnos. Puede hablarnos inclusive por la palabra de Dios. En ese momento Dios te da una respuesta en la palabra y en tu mente dice Salmo 65, Salmo 23, viene a tu mente. No es porque vos has pensado, sino que el Espíritu Santo ha puesto en tu mente eso. Entonces lees, esta es la respuesta de Dios. Entonces, Dios habla de diferentes formas, te habla al oído, a la mente, al corazón. Amén. De Dios viene la respuesta de la lengua, ¿eh? Lo que queremos saber. ¿Dónde nos dice eso? En Proverbios 16, verso 1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón. Eso es verdad, amén. Mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Lo que queremos que Dios nos confirme, nos hable, de Él es la respuesta, dice. ¿Cómo le respondió a Elías el Señor cuando le hizo una pregunta? Romanos 11, versos 2 al 4. Dice la palabra, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, escuchen, cómo clamó Elías? Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Quién es la divina respuesta? Lo que Dios le ha contestado. Me es reservado, ¿qué dice? 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Como Dios le responde a Elías, ¿verdad? Dios tiene reservado 7,000 en este tiempo también, amén. Cuando amas a Dios, Salmo 91, verso 14 al 15, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, escuchen bien, cuando tú le amas al Señor con todo tu corazón, ¿qué pasa? Dice la palabra, yo también lo voy a librar en lo que me está pidiendo. Le pondré en alto, dice, por cuanto ha conocido mi nombre. Le has conocido en la oración. ¿Cuándo comienza la vida eterna, hermano? Eso ya lo saben de memoria, ¿no? ¿Cuándo comienza? Cuando tú conoces a Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Eh? Dice, con Él estaré yo en la angustia. Yo lo voy a cuidar, yo lo voy a quitar esa angustia que tiene, ese afán. Lo libraré. ¿Y qué más dice? Lo voy a glorificar. ¿Eh? Jeremías 9, 23 al 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe, escuchen bien, el sabio en su sabiduría. ¿Cuántos han escuchado decir, yo soy intelectual, yo soy un erudito? ¿Han escuchado ese término? Yo he leído muchos libros, conozco mucho. Pero ¿qué le dice el Señor? Y en su valentía el valiente, algunos se creen, se jactan de lo que son valientes, ¿no? No tengo miedo a nadie, ni el rico se alaba en sus riquezas. ¿Cuántos ricos se alaban hoy en día en sus riquezas? Yo soy rico,
No tengo necesidad de nada. Pero ¿qué dice la palabra? Mas alábese, dice. En esto, en que hubieses digno de alabarme, en entenderme, escucha, en comprenderme. Número 1, en conocerme. Número 2, que yo soy Jehová, que hago, ¿qué cosa? ¿Qué hace el Señor? Misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Qué hace Dios en la tierra? Misericordia, juicio y justicia. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, quien conoce a Dios y le entiende, sabe que Dios busca en la tierra su misericordia. Hace su misericordia, su juicio. ¿Qué está haciendo ahorita el Señor? Juicio. Justicia en la tierra. ¿Qué pide de vos, hermano, hermana, el Señor? Vamos a hablar la anterior semana. O la anterior o la subsiguiente. ¿Qué pide de vos el Señor? Que seamos justos, misericordiosos y nos humillemos ante Dios. Esas 3 cosas te pide Dios que hagas tú personalmente. Número 1, que seas justo, que hagas justicia. Número 2, que ames misericordia, que seas misericordioso, que ames a tu prójimo. ¿Okay? Y número 3, que te humilles. Cuando te equivocas, te humilles a Dios. Nadie es perfecto, podemos equivocarnos, pero a lo que a Dios le agrada es que te humilles y reconozcas tu pecado y digas: Señor, me arrepiento, he fallado en esto. Eso le agrada a Dios. ¿Por qué creen que David fue un varón conforme al corazón de Dios? Porque se arrepintió de corazón. Por eso dice: ¿acaso Dios no perdona solamente una vez? No. Dice la Biblia que te puede perdonar hasta 70 veces 7. Si tú te vienes delante de Dios humillado las 70 veces, sí, te va a seguir perdonando. 70 por 7, ¿cuánto es, hermanos? 490 veces. Eso es simbólico. Las veces que tú vengas delante de Dios arrepentido y humillado, Dios siempre te va a abrazar y te va a consolar. Porque es misericordioso y grande en misericordia, es clemente Dios. Dios siempre perdona al hijo que se equivoca. Al que ama, castiga. Amén. Pero no te castiga porque Él es malo, sino porque te considera su hijo. Quiere corregir. Y esa corrección da sabiduría, hermanos. ¿Quién de nosotros nos hemos equivocado en algo? ¿Lo hemos vuelto a hacer lo mismo? Después, conociendo que ese error que hemos cometido nos ha traído mal. ¿Qué hacemos nosotros en la segunda vez que se nos presenta el mismo problema? ¿Qué hacemos? Ya no cometemos ese mismo error. ¿Eh? ¿Dan sabiduría o no dan? Equivocarse. ¿Da sabiduría? Da. ¿Cuándo da sabiduría? Cuando no vuelves a hacer lo mismo. Te das cuenta que te has equivocado. Salmo 81, verso 7 dice: en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí, escuchen bien, en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas del Medio. Amén. En el trueno. ¿Se recuerdan de lo que hemos estudiado Apocalipsis? Una voz que hablaba en medio de los truenos, ¿no? Había voces, dice la palabra. Amén. Cuando no hay una respuesta de parte de Dios, ¿cuándo creen ustedes que no hay una respuesta? Cuando clamamos. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 20, verso 3 al 4? Verso 30 al 31. Dice: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme vienen ustedes. Vivo yo, dice la palabra, que no os responderé. No les voy a responder.
dice Jehová el Señor. ¿Pero por qué razón? Dice, ¿quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Así le decía Ezequiel, ¿no? ¿Se acuerdan? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. ¿Por qué Dios no había escuchado su clamor de ellos? Porque habían hecho abominaciones, habían adorado a otros dioses, sus padres. Cuando hay abominaciones, cuando adoramos otros dioses que no sea Dios, Dios no escucha nuestra oración, nuestro clamor, porque somos desobedientes. Di pues, dice a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no os contaminéis nosotros a la manera de vuestros padres, ni forniquéis tras sus abominaciones. Lo que a Dios no le agrada, fornicar con otros dioses. Porque ofreciendo vuestras ofrendas, amén, porque ustedes dando su ofrenda, dice, haciendo pasar sus hijos por el fuego. Antes, dice hermanos, una ofrenda a ese Dios tenían que lanzar al hijo recién nacido al fuego. Dicen personas que viven en Potosí que hay un monte donde la gente, para ser millonario, ¿qué hace? A su primer hijo lo lanzan al volcán. Hay un lugar en Potosí. Eso es pasar por fuego al dios Moloch, porque Moloch es el que recibe eso. Pero sabemos que detrás de ese dios de los gentiles, ¿quién está? ¿Quién está, hermanos? Los demonios, hermanos. ¿Qué pasa, hermanos? Los demonios están detrás de cada escultura, de cada adoración a un Dios que no sea el Señor. Los demonios. Porque lo que los gentiles sacrifican, la palabra dice, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Amén. ¿Qué dice más? Os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy, dice. Y he de responderlos a ustedes, yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no les responderé. Hay hermanos dentro de la iglesia del Señor que claman a Dios por muchas cosas, por muchas razones, motivos, pero Dios no les responde nunca. ¿Por qué creen? Porque tienen, amén, dioses en su corazón, o adoran, o pasan fiestas, costumbres de este mundo. Así desobedecen a Dios. Y Dios dice la palabra, no los voy a responder. Por eso nosotros tenemos que purificarnos, siempre limpiándonos. Dice la Biblia en 2 de Corintios 7:1, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Amén. Cuando dice carne, ¿qué está refiriéndose? Las obras. ¿Cuáles son las obras? Esa lista grande de Gálatas 5, verso 19 en adelante nos habla, ¿no? Nos habla de borracheras, nos habla de orgías, concupiscencias, idolatría, inclusive ahí está. Amén. ¿Sí o no? De todo eso tenemos que limpiarnos todos los días. Proverbios capítulo 1, verso 23-30. Escuchen bien. ¿Por qué Dios no quiere responder? Volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre ustedes y les haré saber mis palabras. Yo voy a derramar mi espíritu, dice. Amén. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien me atendiese. Sino que desechaste todo consejo mío. A ver, ¿cuándo desechamos a Dios? Cuando no queremos escuchar el consejo del Señor. Mi reprensión, mi exhortación, quiere decir. No quisiste. También yo me voy a reír, dice, cuando estés en calamidad. Me burlaré cuando venga lo que ustedes tienen miedo.
Cuando viniera sobre ustedes como una destrucción, lo que ustedes tienen miedo, dice, y vuestra calamidad llegara como un torbellino, cuando a ustedes viniera tribulación y angustia. Entonces dice la palabra, ¿qué dice? Me llamarán y no responderé. Me buscarán de madrugada, dice, de mañana, y no me van a hallar. Van a madrugar a buscar a Dios. Pero como no hacen caso, son desobedientes. Con su boca dicen, Señor, te amo. Pero con sus hechos niegan a Dios, desobedecen. Dios te dice, no murmures, y sigues murmurando. Y estás pidiendo a Dios, Señor, ¿Dios te va a hacer caso? No, porque eres desobediente. Dios te dice, no te enojes, sigues enojándote. Y pides a Dios, no te escucha. Apártate de eso, te dice. Está mal, la palabra de Dios te dice. Y has escuchado y desobedeces, no pones en práctica lo que está escrito en la palabra. Entonces, ¿qué dice el Señor? Me van a buscar, pero no voy a responder, dice. Me llamarán, no voy a responder. Me buscarán de mañana y no me van a hallar. Amén. Por cuanto aborrecieron, ¿qué? La sabiduría, la palabra de Dios. No escogieron el temor de Dios, ni quisieron mi consejo, porque la palabra da consejo, ¿sí o no? Y menospreciaron toda reprensión, toda exhortación mía, porque no solamente Dios habla a través de su palabra, a través de su siervo, a través de una hermana o hermano, Dios te exhorta, pero tú no escuchas. Amén. Por esas razones Dios no nos escucha. Cuando Dios te enseña, escúchenme, Isaías 48, verso 17. Una vez que Dios te da una respuesta, Dios te empieza a enseñar. Amén. Sobre lo que tú le has pedido, Dios te enseña. Dice, mira, así ha dicho Jehová, Isaías 48, 17. Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina, ¿qué dice? Por el camino que debes seguir. Amén. Te va a decir, lo que me has pedido, esta es la respuesta. Está dentro de mi voluntad, sí, pero esto tienes que tener cuidado. Y te enseña provechosamente. Amén. Dice, y te encamina, dice la palabra, por el camino que debes seguir. Por este camino tienes que ir, te dice el Señor. Te encamina por ese camino. Endereza tus sendas, el Señor. ¿Amén? Ya no andas bajo tu voluntad, sino bajo el yugo del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué dice la palabra del yugo del Señor? ¿Qué dice, hermanos, en Mateo 11? Llevad mi yugo, que es fácil, dice, ¿no? Mi carga es ligera, dice. Llevar el yugo del Señor significa que andemos bajo su voluntad, seamos dirigidos por el Señor, seamos un espíritu con el Señor. Amén. Te va a enseñar provechosamente Dios. Eso es lo más lindo, hermanos. A eso tenemos que llegar, a ese nivel espiritual. Que Dios te diga lo que tienes que hacer, que te encamine por donde debes seguir el camino para no equivocarte. Por eso dice la palabra, el que esté firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo lo va a hacer eso, hermanos? Cuando se encamine, cuando sea dirigido por Dios. Así se va a mantener firme, no va a caer. Pero cuando no es dirigido, cuando él mismo se guía, estando ciego,
y busca la guía de otro ciego. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Ambos van a caer en el pozo. Porque no ven. Jeremías 42, versos 2 al 4 dice: y dijeron al profeta Jeremías, o sea, le vinieron a consultar, mira, todo el pueblo de Israel: acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, por toda la gente que queda. Pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos, poquitos hemos quedado, para que Jehová tu Dios nos, ¿qué dice? Nos enseñe el camino por donde vayamos. Y que además, y lo que hemos de hacer, ¿qué cosa vamos a hacer de hoy en adelante? ¿Cómo vamos a vivir? Eso es lo que nosotros debemos pedir a Dios. Y el profeta Jeremías le dijo: he oído, he aquí que yo voy a orar. Escúchenme, así le dicen. Es un intercesor el profeta Jeremías. Yo voy a orar a Jehová vuestro Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová me respondiere, yo los voy a enseñar, no los voy a reservar ninguna palabra. ¿Amén? Salmo 119, verso 108 dice: te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñas tus juicios. Amén. ¿Cuándo Dios te va a enseñar sus juicios? En Juan 7:24 dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Quién te va a enseñar eso? Cristo. Te va a enseñar a no juzgar así, de acuerdo a la apariencia. A veces miramos a un hermano: ese hermano es pecador, ese hermano está viviendo así. No, hermanos. Estás juzgando con tu ojo. Pero cuando estés en la intimidad con Dios, Dios te va a enseñar: no juzgues así. Te va a enseñar a juzgar de acuerdo al juicio de Dios, a lo que Dios lo ve, no como tú lo ves. Juzgar con justo juicio. Porque cuando juzgas en tu carne, la Biblia, ¿qué dice? De la misma manera que juzgas, serás juzgado. Amén. Primero saca la viga que tienes en tus ojos, dice la Biblia, antes de juzgar a alguien, para que cuando saques puedas ver mejor y luego sacar la paja de tu hermano. ¿Dice o no dice así, hermanos? Amén. Entonces, eso cuando te vas a saber, cuando estés en intimidad. No vas a juzgar así por así nomás. Tú vas a agarrarle al hermano, le vas a hablar a solas, le vas a exhortar en el amor del Señor. Si él ama a Dios, lo va a aceptar en su corazón. Y esto no es para divulgar. Amén. Es entre tú y él, a solas. Amén. Y en el amor del Señor. Pero otros no, juzgan y avisan a todos. El chisme pasa por toda la iglesia. Y el hermano se entera y por eso vemos que muchos hermanos se van de la iglesia, por los chismes, por las murmuraciones. ¿Sí? Juzgamos sin darnos cuenta a los hermanos o a las personas que nos visitan, por su manera de vestir. A veces lo juzgamos. ¿Sí? Oseas 10:12 dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Hay que sembrar en justicia, dice la palabra, para cosechar en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Dios.
hasta que venga, dice, hasta que nos responda y nos enseñe justicia. Mateo 6:33. ¿Cuál justicia? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuándo vamos a encontrar la justicia de Dios? Cuando Dios nos enseñe. Luego vendrá la añadidura, las necesidades materiales y físicas. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento, escuchen bien, el mandamiento es lámpara, es el instrumento para alumbrar. Y la enseñanza es luz. Lo que alumbra es la enseñanza. Y camino de vida. Escuchen bien, camino de vida. Las reprensiones, lo que te riñen, te exhortan, te aconsejan. Dice que te instruye. Debemos aceptar los consejos buenos. Eso te va a encaminar a la vida. Éxodo 4:12 dice, ahora pues, ve y yo estaré con tu boca. ¿Qué dice? Y te enseñaré lo que vas a hablar. Eso le dijo ¿a quién? A Moisés. Salmo 32, verso 8. ¿Qué dice la palabra? Te haré entender. Te voy a enseñar el camino en que debes andar. Muchos de las personas piensan que están en un camino normal. Pero ¿qué dice la Biblia? Muchos dicen que están yendo por un camino, pero dice la Biblia que ese camino que van es camino de muerte. ¿Cuándo vas a saber que estás en el camino de vida? Cuando te dejes enseñar por Dios y Él te diga, por este camino debes andar. ¿Sí? Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sí? Sobre ti. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Jeremías 16:21 dice, he aquí les enseñaré esta vez y les haré conocer, ¿qué cosa? Mi mano y mi poder. O sea, a medida que tú vas a crecer en el Señor, te va a enseñar muchas cosas Dios y te va a dar a conocer su mano. ¿Qué quiere decir cuando Dios pone mano aquí? ¿Qué quiere decir? Que el Señor te va a ungir. Amén. Cuando te unge, ¿qué hace? Desama su poder, su presencia, su unción. Y la gente sabrá que Dios está contigo. Amén. A ese nivel vamos a llegar. Juan 2:27. La presencia de Dios dice, pero la unción que ustedes han recibido de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Escuchen bien, cuando la presencia de Dios, cuando Dios te unja, dice, la unción misma les va a enseñar las cosas. Lo que quieres saber, la unción te va a enseñar. La presencia de Dios. El Espíritu Santo te va a hablar, te va a decir esto haz, te va a instruir. Y es verdadera y no mentira, según ella os ha enseñado. Según lo que la unción les ha enseñado, permanezca en él. Tienes que permanecer en esa unción. Esa unción vamos a buscar, hermanos. Amén. Esa unción lo vamos a lograr solamente orando, sin cesar. Hay que orar, hay que clamar. Es tiempo de buscar a Dios. Juan 14:26 dice, mas con el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién es el Maestro? El Espíritu Santo.
y os recordará todo lo que yo he dicho, dice el Señor Jesucristo. Juan 16, 13. Esto ustedes ya lo saben. Cuando venga el Espíritu de verdad, os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Te va a enseñar, te va a dar a conocer lo que va a pasar en el futuro. ¿Cómo va a ser tu vida? Si tú haces la voluntad de Dios, esto va a ser tu vida, te va a mostrar tu futuro. A veces muchos van donde el Yatiri, donde el Callahuaya. ¿Cómo va a ser mi futuro? ¿Voy a ser rico? No. Así buscan ver su suerte. Pero ¿qué dice la Biblia? Que no debemos consultar a divinos. Al único que debemos consultar nuestro futuro es a Dios. Porque Él tiene el poder para dar vida y para dar muerte. Él sabe cuándo vamos a partir. Él sabe cuándo vamos a morir. Él es el único. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Le ha dicho el Señor cuándo va a morir. Por eso dice, ya Dios me ha dicho cuándo voy a partir. Al apóstol Pablo igual, le ha dicho. El tiempo de mi partida ya está cerca. Amén. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por cuanto me espera la corona de vida. Sabía cuándo él iba a morir. Cuándo su tiempo iba a terminar. Por eso dice, cuando ve en esa visión, cuando se convierta al Señor, Jesús le dice a este profeta, a este hombre llamado Ananías, le dice, yo lo voy a mostrar cuánto va a padecer por causa de mi nombre. Amén. Génesis 12:1, que le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. No solamente te va a enseñar, te va a mostrar. ¿Y cómo Dios muestra? En las visiones, en los sueños. Amén. Y así lo ha mostrado a Abraham. Hechos 9 dice lo que les he dicho del apóstol Pablo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mí. Nombre. Salmo 50, verso 23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Y al que ordenar, escuchen bien, y al que ordenare su camino, al que ande bajo mi voluntad, lo que haga, dice, le mostraré, ¿qué cosa? La salvación de Dios. O sea, por una parte, hermanos, de nosotros depende cómo nos encaminemos para que Dios nos muestre su salvación. ¿Y de qué manera nos va a mostrar su salvación? Cuando nos vayamos a su presencia. Amén. Amén. Cuando en el día del arrebatamiento estemos en las nubes, ahí vamos a saber realmente que Dios nos ha mostrado su salvación. ¿Por qué? Porque hemos ordenado nuestro camino. Por eso dice que el Señor nos da nuestro libre albedrío. Por eso dice aquí la Biblia, el que ordenare su camino. ¿Qué quiere decir? Que si tú eliges servir a Dios, hazlo. Pero hazlo de corazón. Amén. ¿Por qué? ¿De qué sirve decir, Señor, te amo? Pero solamente es de labios. Pero los hechos nada que ver. Es lo mismo. Amén. No, eso que no quiere Dios. De labios me honran, de labios me alaban, pero su corazón está lejos de mí. ¿Amén? Eso no quiere Dios. Dios quiere en hechos, que le ames de corazón, que hagas su voluntad, que ordenes tu vida. Amén. Números 23, verso 3 dice, y Balaam, a ver, vamos a hablar de Balaam, dijo a Balac, ponte junto al holocausto y yo iré. Quizá Jehová me vendrá al encuentro y cualquiera cosa que me mostrare, te avisaré. Y se fue a un monte descubierto.
Segunda de Samuel 15:20 dice, ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir, tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. Y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Cuando ya el Señor nos está enseñando, nos va a mostrar su amor permanente. Porque unos un ratito nomás aman a Dios. Pasan 2 o 3 meses, vuelven a decaer. No dice, te va a enseñar, te va a mostrar su amor permanente. Eso es lo que tienes que permanecer. Permanente. No un ratito nomás. Y serle fiel a Dios. Fiel. Fidelidad. ¿Ven? Me mostrarás, dice el Salmo 16, verso 11, la senda de la vida. Lo que les he dicho hace un momento. Te va a mostrar las huellas por donde debes ir. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Cuántos creen que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo? Eres lleno de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Delicias en tu diestra, en tu mano. Éxodo 9:16. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. ¿Qué le dice a Moisés el Señor? La verdad es que yo te he puesto, dice, para mostrar en ti mi poder. Eso es verdad, ¿no? Por la mano de Moisés se ha hecho muchas señales tremendas delante de los ojos del pueblo de Israel y de los egipcios, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Por qué dice la palabra sea anunciado? Porque sabemos que los primeros 5 libros, ¿quién ha escrito, hermanos? ¿Quién ha escrito Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio? Moisés. Amén. ¿Cómo escribió el libro de Génesis Moisés, hermanos? A ver, examen de la Biblia. ¿Cómo escribió? Hermanos, ¿cómo escribió la creación? ¿Cómo Moisés vio a Satanás en el huerto del Edén? ¿Cómo vio a Jacob, a Abraham, a José? Dios le mostró visiones, sueños, o le habló. Esos 40 días que estuvo en el monte Sinaí, en 2 ocasiones, amén. En ese tiempo, seguramente, no lo sé, tal vez cuando reposaba, Dios le mostraba, cuando oraba. Porque si leemos el libro de Éxodo hasta Deuteronomio, ¿qué dice la palabra? Siempre dice, y Jehová le dijo a Moisés. Jehová le dijo a Moisés. ¿Han visto? Eso dice, ¿no? Entonces tenía una comunicación fluida Moisés con Dios. Éxodo 10, verso 1 dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar en ellos mis señales. ¿Qué dijo? Para mostrar entre ellos mis señales, a la presencia y entrada del Faraón. ¿Y qué señales nos ha dado a nosotros, hermanos? A ver. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Impondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Son señales que te seguirán si tú crees en el Señor. Amén. Pero esas señales tienen que ser guiadas por el Espíritu. A veces nosotros queremos forzar a Dios para que Dios sane a una determinada persona. Y a veces no discernimos. A veces Dios no quiere sanar porque es desobediente o ha pecado. Por desobediencia lo ha enfermado el Señor, lo ha puesto esa enfermedad para que se arrepienta. Y nosotros estamos orando ahí
gastando nuestras energías en vano. Por eso hay que orar para que Dios nos dirija. Porque cuando Dios te dirige a la oración por sanidad o por liberación, Dios te dice, hijo, ora por él. Cuando te dice, ora, Dios lo sana. Porque Dios te está respaldando. Amén. A su nombre. Éxodo 25, verso 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre. Escuchen bien, a Moisés como le dice, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Conforme a lo que yo te voy a mostrar, Moisés, el diseño del tabernáculo y todo lo que hay en el tabernáculo, así lo tienes que hacer. Como lo ha mostrado en sueños, visiones, a Moisés, con todas sus medidas. Así lo vas a hacer. Así Dios va a empezar a mostrarte muchas cosas, hermanos, cuando empieces a orar. Inclusive puedes llegar a saber por qué fuiste formado, cómo fue tu nacimiento, cuál es el propósito de Dios en tu vida. Te lo va a mostrar. ¿Por qué, Señor? Pero en una etapa de mi vida esto me pasó. Quisiera que me expliques. Y Dios te va a mostrar en una visión tu infancia. Como película te va a mostrar. Tú vas a entender, había sido por esta razón. Inclusive te va a mostrar el mundo espiritual. Esto es lo que ha ocurrido en ese momento. Te has caído. Y por eso te descuidaste en tu vida de oración. Te va a mostrar claramente el Señor. Éxodo 33, verso 13 al 14 y verso 18 dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Moisés le dice al Señor, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Qué lindo sería que el Señor te diga, Señor, estoy yendo a predicar. Y el Señor te dice, mi presencia irá contigo y te voy a dar paz, descanso. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Eso tienes que decir al Señor, muéstrame tu gloria, Señor. Eso le ha dicho Moisés a Dios. Números 16, 4 al 5 dice, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro. ¿Se acuerdan de Coré, de Datán? Y habló Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él a quien escogiere, y él lo acercará así. ¿Y cómo Moisés sabía todo esto? Porque Dios lo ha mostrado. Le ha dicho, esto va a pasar mañana. Esta gente que se ha opuesto a ti, que murmura, que te calumnia, les voy a dar un castigo. La boca se va a abrir, se los va a tragar el infierno, vivos mismos van a descender al Seol. Eso es lo que ha hecho, ¿o no, hermanos? ¿Cómo Moisés sabía? Porque Dios lo ha dicho, lo ha mostrado. Las murmuraciones, las habladurías tienen un límite, hermanos. Hay un momento que dice Dios, basta. Amén. Basta. Salmo 18, verso 25 al 28. Escuchen bien, cómo dice el Señor. Con el que es misericordioso, escuchen bien, te mostrarás misericordioso. Dios le da una orden a todo hombre. Y recto serás, dice, para con el hombre íntegro. Con el limpio te mostrarás limpio. Amén. Y severo o rígido, estricto, serás para con el perverso. Amén. A veces a los cristianos nos dicen, mira cómo es una persona mala. A veces así nos dicen, cuando hacemos lo justo. Aquí claramente Dios te da una recomendación. Con el misericordioso tienes que ser misericordioso. Con el que es recto, una persona recta, íntegra, tienes que ser íntegro. Amén.
con el que es limpio de corazón. Una buena persona, tienes que mostrarte con el limpio. Y con el severo. Y severo dice rígido, estricto, con aquel que es perverso. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí ya no dice manso y humilde de corazón, ¿verdad? ¿Qué dice? Que con la persona que es perversa, mala, injusta, hay que ser estricto, severo, rígido. No lo digo yo, dice la palabra. El hermano José nos ha dicho que tenemos que ser bien rígidos con la gente mala. No, hermano, con aquel que es perverso, que está obrando injustamente. ¿Qué le decía pues, el Señor con la gente con los fariseos? ¿Qué les decía? Generación de víboras, sepulcros blanqueados. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Estrictamente les hablaba. Amén. Apocalipsis 2, 22, 11 dice: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Éxodo 33, versos 18 al 19, dice: él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria nuevamente, Moisés. Y les respondió, y haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, dice el Señor. Proclamaré de Jehová delante de ti, el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia. Seré clemente, seré bueno para con el que seré bueno. Lo último, una vez que Dios te enseñe, ya te va a empezar a mostrar cosas. ¿Qué cosas? Grandes y ocultas. Cosas secretas. Lo oculto es aquello que no conoces. Aquello que permanece en secreto. Deuteronomio verso 29, capítulo 29, verso 29, ustedes ya lo conocen, dice que la palabra, las cosas secretas le pertenecen a nuestro Dios. Hay cosas secretas que a Dios le pertenecen. Pero ¿qué dice? Mas las reveladas son para nosotros. Las reveladas, ¿cómo Dios lo va a revelar? Y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Dónde? ¿Qué cosa nos va a revelar el Señor? Aquí está en 1 Corintios 2, versos 9 al 10. Antes bien, como está escrito, cosas, escuchen bien, que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que no has visto, no has oído, ni has subido, que ni te has imaginado en tu corazón. Esas cosas Dios ha preparado si tú le amas. Pero Dios, escuchen bien, lo que está escrito en Deuteronomio, las reveladas son para nosotros. ¿Cómo Dios nos va a revelar? Dice la palabra acá, en el verso 10 de 1 Corintios 2. Pero Dios nos reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. Dios nos va a dar a conocer por el Espíritu Santo esas cosas secretas. Amos 3:7. Porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aquí hay que tener mucho cuidado. Se recuerdan que muchos han profetizado que el Señor va a venir en tal fecha, pero no se ha cumplido. Y agarraban este texto de Amos 3:7, porque no hará nada el Señor, Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. No hará nada el Señor. Pero ¿qué ha pasado? Ellos no estuvieron en el secreto de Dios. Porque si hubieran estado en el secreto de Dios, Dios les hubiera dicho, no digan eso, porque no está dentro de mi voluntad. Y no está escrito, porque en Mateo 24:36, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Porque del día y la hora nadie sabe,
ni los ángeles, ni yo sé, dice el Señor. Solamente mi Padre lo sabe. Dieron fechas equivocadas, se equivocaron, no vino el Señor. Ahora, hoy en día, ¿qué están diciendo? Va a venir meteorito. No está viniendo. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantas profecías están fallando? ¿Por qué, hermanos? Creo que tal vez porque hay una confusión, lo están confundiendo con los juicios del Apocalipsis que va a venir. Sabemos muy bien, lo vamos a estudiar. Ahorita estamos en el juicio número 3, número 4, vamos a hacerlo el cuarto sello. Vamos a ver en uno de los juicios, no me acuerdo muy bien si es en las trompetas, cuando un meteorito cae. Eso sí se va a cumplir. Parece que lo están confundiendo. De que va a caer meteorito, sí va a caer, va a caer. La Biblia dice estrellas. Lo asemeja como meteoritos a las estrellas, lo que está escrito en la palabra. Caerán del cielo como la higuera deja caer a sus higos, dice, ¿no? La palabra. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dios te va a revelar lo que está escrito en la palabra. Lo desconocido, lo que no entiendes, lo va a revelar a través del Espíritu Santo. Amén. Primera de Crónicas 28, versos 18 al 19. ¿Qué dice? Además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con los alas extendidas cubrirán el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, escuchen bien, me fueron trazadas. ¿Por qué? Por la mano de Jehová. ¿Se acuerdan del libro de Daniel, cuando el rey Belsasar, en un festín que hace con sus concubinas, con los babilonios, dice la palabra que en esa fiesta, en la pared, empieza a escribirse una mano? Amén. Una mano del cielo. ¿Qué escribe? Mene, mene, tekel, par saín, par saín, ¿no? Amén. Entonces, aquí dice la palabra, me fueron trazados por la mano de Jehová. Qué lindo, ¿no? Que me hizo entender todas las obras del diseño. Dios le había mostrado a través de la mano del Señor cómo tienes que trazar los diseños del templo. Amén. Isaías 48, versos 3 al 8. Lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro, barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo así, mis imágenes de escultura de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciasteis vosotros. Ahora pues, te lo he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en mis días pasados, ni antes de este día. Los habías oído, para que no digas, he aquí yo lo sabía. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal, habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Amén. Cosas que no sabías. Salmo 51, verso 6. Ya estamos acabando. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Escuchen bien. En la oración me has hecho comprender sabiduría. Salmo 31, 20 dice, en lo secreto de tu presencia. Escuchen bien. En lo secreto de tu presencia. Cuando estés en una relación íntima con Dios. Lo esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas.
no demandará, dice Salmo 44, verso 21, porque Él conoce los secretos del corazón. Salmo 64, 2 dice, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Dios te va a guardar. Dios te va a revelar lo que están conspirando contra tu vida. ¿Amén? Dios te va a decir, tal persona desea tu muerte, ha planificado hacerte daño. Tal hora, tal día, no vayas. A ese nivel tenemos que llegar. Y te daré los tesoros, escuchen bien, Salmo Isaías 45, 3. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Te voy a dar esas cosas escondidas, tesoros de la sabiduría, los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Dios. Jeremías 23, 18 dice, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y lo oyó? ¿Quién estuvo en el secreto de Dios? Va a escuchar la palabra. Jeremías 23, 21 al 22 dice, no envío yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no los hablé, mas ellos profetizaban. Escuchen bien, pero si ellos, o sea, esos profetas que profetizan hoy en día que tal fecha es la venida del Señor, hubieran estado en mi secreto, escuchen bien, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, lo que yo les iba a decir, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero no hicieron eso, hermano. Mateo 6:6 dice, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en un secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, en tu relación íntima con Él, te va a recompensar en público. En hechos Dios te lo va a demostrar. Cuando Dios te recompensa en público, le pides, Señor, quiero unción. Padre, quiero en tu nombre sanar enfermos. Tú has pasado, primero has clamado a Dios, luego Dios te ha mostrado la respuesta, te ha enseñado. Luego viene la manifestación. Cuando Dios te dice, vas a orar por ese enfermo, Dios empieza su presencia a descender. Eso es recompensar en público. La manifestación del poder del Espíritu Santo. Mateo 6, verso 17 al 18 dice, pero cuando ayunes, escucha de la oración, del ayuno, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. No aparentes, no muestres a la gente que estás ayunando, ni digas que estás ayunando. Es un secreto entre tú y Dios. Porque si tú divulgas, ya has tenido tu recompensa. Amén. La recompensa es cuando Dios va a darte una respuesta y te va a enseñar. Muchos nos conformamos con la respuesta, pero no pedimos a Dios que nos enseñe la respuesta. A ese nivel tenemos que llegar. Que nos muestre. Juan 15:15 dice, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo les voy a llamar amigos. A ese nivel, porque todas las cosas que oí de mi Padre, yo les he dado a conocer. Amén. Santiago 2:23 dice, la Escritura dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Daniel 2:22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Colosenses 2, versos 2 al 3 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer, ¿qué dice? El misterio de Dios, del Padre y de Cristo. ¿En quién? ¿En quién está escondido? Dice,
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En dónde? En Cristo. Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto, dice la palabra, que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Salmo 78, verso 2 dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Mateo 13, 34, 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Marcos 4:11 dice, les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Amén. ¿A quienes Dios les revela los misterios de las parábolas, las cosas escondidas? A sus discípulos. ¿Quién es su verdadero discípulo? ¿Quién es un verdadero discípulo? Porque Jesús es el maestro. ¿Quién es su discípulo? ¿Cuándo es verdadero discípulo? Porque hay discípulos del Señor, pero no obedecen. Cuando uno es un verdadero discípulo, cuando permanece en la palabra. Juan 8:31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, aquellos que permanecen en su palabra, Dios los va a mostrar, les va a revelar las parábolas. Porque en los sueños, hermanos, vamos a ver eso la próxima, Dios te puede mostrar como un cuento. ¿Amén? Un sueño te va a mostrar lo que tienes que hacer. Y vos no vas a entender eso, pero si vos le pides, Señor, quiero que me interpretes, no entiendo lo que significa este sueño. Sigues perseverando, Dios te va a mostrar, te va a revelar esa parábola. ¿Por qué? Porque permaneces en su palabra, le obedeces. Lucas 10:21 dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y los has revelado ¿a quiénes? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿A quiénes revela las cosas escondidas de los sabios y entendidos? A los niños. ¿Quiénes son los niños? ¿Quiénes son los niños? Todo aquel cristiano, amén, que en su corazón actúa como un niño. Porque un niño, ¿cómo es? Inocente, no sabe qué es pecado, qué es lo malo, lo bueno. Por cualquiera que me recibe a este niño, pequeñito, dice, a mí me recibe, dice el Señor. ¿Amén? Porque el reino de los cielos es de los niños. ¿Dice o no dice, hermano? Dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Tenemos que hacernos como niños, hermanos, si queremos saber estas cosas escondidas. ¿Quieren saber? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren saber esas cosas escondidas, esos tesoros guardados? Dicen, muy guardados. Proverbios 28:5 dice, los hombres malos no entienden el juicio. Escuchen bien, mas los que buscan a Jehová, ¿qué dice? ¿Qué dice? A ver, lean todos juntos. Mas los que buscan a Jehová entienden ¿qué? ¿Quiénes van a entender las cosas? Los que buscan a Dios. ¿Eh? Las cosas escondidas vas a conocer. Amén. Todo vas a entender. Salmo 65, 4, 5 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Qué dice la palabra? Con tremendas cosas nos responderás. Escuche, tú en tu justicia, tremendas cosas.
Esas son las cosas ocultas, las desconocidas. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y los más remotos confines del mar. Amigos y hermanos que nos ven a través de las redes sociales, hemos podido ver con esta enseñanza que Dios quiere darnos estas cosas escondidas, secretas. Yo mismo estoy animado, hermanos, a buscar esas cosas. Es tiempo ya de buscar la presencia de Dios. Te animo, amigo, que me ves, que me escuchas, a buscar el rostro de Dios. Clama a mí, dice la palabra, y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Levanta tu mano y haz esta oración conmigo. Padre amado, te doy gracias por este tiempo que tú me has dado, Señor. Te pido, Señor, por cada amigo, por cada hermano en Cristo que ve, que ha visto o va a ver esta enseñanza de la vigilia de oración. Puedas, Padre, en su corazón derramar un espíritu de oración y de gracia para que busque tu rostro, Padre. En el nombre de Jesús, encomendamos en tus manos sus vidas para que los encamines, para que hagan tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Paz de Dios. Shalom.